delante de ustedes porque sabemos que la palabra del Señor es delicada y no podemos ir hablando de ella como nosotros queramos. Hoy estoy siendo dirigida por el Espíritu Santo de Dios, como mis compañeros hoy, mis 6 compañeros y conmigo 7. Soy la última, el número perfecto, ¿cierto? Vamos a hablar la palabra del Señor en Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, descansó. Yo en este momento encuentro descanso en el Señor, porque sé que Él es el que me dirige, porque no soy yo, es el Espíritu Santo de Dios que ha traído palabra a ustedes. Podemos mirar en el contexto cuando Jesús fue crucificado junto a 2 criminales. Vemos la gente, los soldados y los líderes religiosos, cómo se burlan de este varón perfecto, de este inocente que iba a ser clavado en la cruz. Vemos a Jesús en medio de su agonía, cómo fue capaz de orar por esos verdugos, por sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se produce una oscuridad sobre la tierra y desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el velo del templo se rasga en 2, simbolizando el acceso directo a Dios. Jesús también vivió en un tiempo de gran opresión y violencia. Fue víctima de un sistema corrupto, condenado injustamente y ejecutado de la forma más cruel, la crucifixión. Sin embargo, en su último aliento no pronunció palabras de odio o venganza, sino una expresión total en confianza en Dios. Hoy también quiero contextualizar una parte y la vamos a ver en 3 aspectos de la entrega total. Jesús nos enseña a responder con fe y no con odio. Hoy en día nuestro país está viviendo muchas crisis y entre ellas está la economía. Ya hay empresarios que se han ido del país, que no quieren invertir porque su economía se ve afectada. Vemos la salud, cada día va de decadencia. Niños que mueren por falta de un medicamento porque están con una enfermedad terminal. Quizás esa medicina puede retrasar un poquito, pero la última palabra la tiene el Señor, ¿verdad? Pero de ahí no pasa. Hoy el gran tema es la violencia. Hoy podemos ver la violencia en el Putumayo y podemos ser espectadores de ella, pero yo la presencié, yo la viví. Yo soy víctima del conflicto armado. Viví en un pueblo donde, y eso lo certifican para que no piensen que es mentira lo que estoy hablando, Unidad para las Víctimas, la señora Paula Catalina Giraldo.
Mi mamá también es víctima del conflicto armado y yo salpiqué a mis hijos también y también fueron víctimas del conflicto armado. Vivimos en un lugar donde estaban diferentes grupos al margen de la ley, guerrilla, paramilitares, disidencias de la FARC. Veíamos morir gente inocente solo porque había rencor y dolor en una persona y a esa persona le plació decir, este pertenece a aquel grupo al margen de la ley, y sin piedad los mataban y fueron en aumento y ya eran tan horrible que los dejaban en los parques. Y a mí me tocaba ver, a mi mamá también le tocaba ver de cómo asesinaban injustamente, cómo los llevaban y los amarraban injustamente. Quizás Jesús nos preparó ¿para qué? Para que nosotros viendo lo que le hacían a él, para que nosotros viendo cómo Jesús era crucificado injustamente, blasfemado injustamente, decían cosas que no eran verdad, nosotros aprendiéramos a no pagar mal por mal. Por eso el Señor nos dice que nosotros debemos de responder con fe y no con odio. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Jesús pudo haber respondido con rabia, con deseos de venganza, pero Él eligió confiar en Dios. En un mundo violento es más fácil caer en la desesperanza o el odio, pero el camino de Jesús es la fe y el amor. Responder con amor y justicia. No se trata de ignorar el mal, sino de convertirnos en parte de él. Buscar justicia, pero no con odio. ¿Cuántos de nosotros hoy nos sentamos a ver las noticias y podemos mirar que hace años un presidente le fue entregado un premio, se le dice así, pastor, un premio por la paz? La paz no estaba en ese presidente, porque pocos años después se levantó una mesa de diálogo. Hermanos, y qué atrevida soy. La verdad, cuando se sentaron en esa mesa, yo pensé en mi pueblo, por fin llegó la paz. La paz a mi pueblo, porque aún en estos días está peor aún la violencia en mi pueblo y también en nuestro país. Y pude decir, en ese entonces cuando se sentaron, poder decir, llegó la paz total. Y yo dije, estoy tranquila. Pero cuando no sé qué pasó, no lo tengo aquí en mi mente, no sé qué pasó, el gobierno no cumplió, años después, esas personas se levantan de esa mesa porque ya dijeron, no voy a dialogar más. Y fui tan atrevida y dije, ojalá los maten a todos. Dios, yo soy una mujer del Señor. Y esa palabra la vociferé delante de mi esposo y él me hizo caer en cuenta que yo no tengo, la mujer cristiana que soy, no tengo por qué expresarme así. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan de Cristo como yo necesité de Él. Porque ellos tienen su mente cauterizada con la violencia. Quizás han pasado por muchas cosas como lo pasé yo.
pero yo tomé una decisión. Yo estaba en ese propósito del Señor y yo tomé la decisión de seguirle a Él. Y esas personas necesitan de Cristo como lo necesito yo, como lo necesita usted. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentado a ver las noticias? Y cuando dicen que es que no hay ley, que es que los ladrones, que le den bien duro a esas ratas, ¿por qué? Nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra del Señor, nosotros no podemos vociferar esa clase de palabras. En nosotros ya no debe de ser así, porque dice la palabra de nosotros que nosotros no somos como ellos, sino que ellos tienen que ser como nosotros. Y eso pasó. Y ahí es donde viene a mi memoria que no hay mejor lugar que estar en las manos del Señor. Amén. ¿Cuántos no se sienten agradecidos hoy por estar en las manos del Señor? Y viene una palabra que dice: Padre, Dios sigue siendo nuestro refugio. Jesús aún en la cruz se dirige a Dios como Padre, mostrando cómo su relación con Él no cambió a pesar del dolor y la injusticia. En un mundo violento podemos sentir miedo, desesperanza, pero Dios sigue siendo nuestro Padre y nuestro protector en medio de los conflictos armados. Yo sabía, o ahora comprendo, que yo soy un propósito de Dios. Dios nos permite vivir en circunstancias. A mí me tocó vivir, y a mi familia y a mis hijos y a mis familiares, vivir en medio de la violencia. Pero hoy mi confianza está donde, en el Padre. Y yo, ¿cómo puedo decir que mi Padre es mi refugio? Yo digo que mi Padre es mi refugio cuando yo lo veo en la palabra del Señor, cuando yo lo veo en su palabra. Si yo no leo la palabra del Señor, yo no sé si Dios va a ser mi refugio. Yo tengo que leer la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que ella es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Entonces dice que yo me puedo ir tranquilamente a refugiar en sus brazos, que cuando sienta miedo, que cuando sienta temor, yo me puedo refugiar en Él. En tiempos de violencia nosotros nos podemos sentir abandonados por Dios. Incluso podemos llegar a cuestionarlo y decir: ¿en dónde está Dios en esta situación? ¿Por qué no hace nada al respecto? Y siempre nos vamos en contra de Dios. Y no les pasa a los de afuera, nos pasa a nosotros, los que decimos ser cristianos. Cuestionamos a Dios cuando vemos todo lo que está pasando afuera. Señor, si tú tienes el control, ¿por qué no haces nada? Yo me ponía a mirar todas esas imágenes ahora y yo decía: Señor, ¿cómo nosotros somos tan atrevidos en hacerte esas preguntas y decir: todo es culpa tuya, Señor? ¿Por qué no vienes y acabas con esto de una buena vez? Y ver el proceso que Dios tuvo para llegar a la cruz y la manera en cómo fue crucificado injustamente por usted y por mí. Y no solo por usted y por mí, sino por los que están en su casa, por su familia, porque usted tiene esa promesa que si usted ora, su familia llega a los pies del Señor. Entonces no hay que perder las esperanzas
No tenemos por qué cuestionar a Dios. Dice la palabra del Señor también en un tercer punto, y es donde nos cuesta: en tus manos encomiendo mi espíritu. Confiar en Dios en tiempos difíciles. Jesús citó el Salmo 31:5: Señor, en tus manos entrego mi espíritu. Él nos deja un mensaje claro. Su muerte no fue un accidente, sino parte del plan de Dios. Usted y yo somos un plan de Dios. Nosotros podemos ir confiadamente y descansar en Él. Nuestra confianza no puede estar en nuestro presidente, en el Senado, los que conforman el Senado. No, nuestra confianza tiene que estar en Jesús, porque todo este sistema de cosas pasará, pero el que permanece, ¿qué? En el Señor permanecerá para siempre. Y a eso nos hace la invitación en el Señor hoy. El Señor nos invita a que nos entreguemos a Él, que la situación que estemos pasando, por la que estemos viviendo, refugiémonos en Él y descansemos en Él, porque no hay mejor lugar que estar en sus manos. Amén.